Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan por este medio de comunicación. El tema de hoy viene siendo las danzas en las congregaciones, en las iglesias, actualmente en los tiempos de hoy. Muchas personas en las iglesias tienen muchas preocupaciones con las danzas, ya que las danzas en las iglesias se han visto muy afectadas en estos tiempos presentes. Quiero exhortarles a ustedes que el propósito de este mensaje no es para quitar, ni poner, ni añadir, ni rechazar, ni condenar. No, al contrario, hermano, para poder edificar en una enseñanza. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Para poder entender bien el mensaje de la danza, hace un tiempo atrás yo hablé acerca de un mensaje corto, un segmento cortito acerca de las danzas. Y me estaba dirigiendo en un pensamiento y en un contexto en el Salmo 150. Salmo 150, versículo 4, cuando el salmista David habla acerca de las danzas y invita a que se dance. Tanto el Salmo 149 como el Salmo 150 y como otro salmo, el salmista David habla que se dance. Yo estoy de acuerdo que el salmista David habla por su palabra que se dance. Gloria a Dios por eso. Yo nunca estoy en contra de las danzas, pero sí yo quiero que ahora se le dé continuación. Yo vengo a darle continuación y seguimiento en cuanto a un pensamiento y un contexto tanto del Antiguo Testamento como en el tiempo presente acerca de las danzas también. ¿Ok? Vamos a hablar. Para entender bien las danzas, hay muchas culturas, hay tribus, naciones y culturas que danzan también a Dios. Como hay tribus y culturas y naciones que no danzan para Dios, ¿verdad? Para entender bien eso de las danzas, hay que entender bien la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es cómo es Dios y quién es Dios. Quién es Dios y cómo es Dios. La naturaleza divina de Dios, cómo Dios hace todas las cosas. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La palabra predestinado, es de antes, y destinado es fin, al final. Nosotros fuimos predestinados por parte de Dios con un propósito eterno por parte de Dios, en la soberanía de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Quién creó la creación de los cielos? Dios. Todo lo creó Dios, según el designio de su voluntad. Cuando habla según el designio de su voluntad, es que Dios hace su perfecta voluntad como Él quiera en la tierra, y permite todas las cosas como Él quiera en la tierra. Esto para muchas personas es difícil de comprenderlo, porque nosotros vemos en muchas culturas y naciones y pueblos, en otras culturas y países, personas danzando, bailando, los africanos danzando, bailando, y otras culturas que no tienen, que aún no ha llegado la palabra de Dios. Hay otras culturas y países y naciones lejanas que no ha llegado el evangelio completo de Dios todavía, y que realmente no tienen las revelaciones que usted y yo tenemos. No la tienen. Y como no la tienen, Dios se basa en esa cultura y en esas religiones y en esa creencia de acuerdo al corazón de Dios. El salmista David dice en su palabra que los sacrificios de Dios son un corazón quebrantado y humilde delante de la presencia de Dios. Y un corazón quebrantado y humillado delante de la presencia de Dios, dice la palabra, jamás Dios lo puede despreciar. ¡Wow! Así habla el salmista David. Cristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. El propósito de Dios con Israel, como también en culturas diferentes de naciones y pueblos, es muy diferente a las culturas y los tiempos de hoy presente en el pueblo de los gentiles.
es muy distinto. Las culturas, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de culturas y naciones como otros países que todavía el Evangelio de Cristo y la revelación de su palabra no ha llegado, y hablamos de las danzas y la música que hay en otros países, Dios no mira las danzas que ellos están danzando. Dios no las mira como el hombre, usted y yo las miramos. Para lo que parece ser ridículo, para una mentalidad que parece ser ridículo delante de la presencia de Dios y una abominación y una apostasía delante de la presencia de Dios, para Dios no lo es en otros países y en otras culturas que gentes, naciones y tribus no conocen la revelación de su palabra. Porque Dios le otorga a otras naciones ciertos privilegios, ciertos conocimientos, y de acuerdo al corazón de ellos, Dios juzgará a ese pueblo. Aunque esos pueblos lejanos no conozcan ciertas verdades del Evangelio de Cristo. Ahora, la palabra de Dios dice, yo voy a leer aquí un comentario que yo hice acerca de Israel. El propósito de Israel siempre fue llegarse a ellos para sacarlo de la esclavitud. El propósito de Israel era sacarlo el pueblo de la esclavitud. El pueblo de Israel vivía en paganismo, en idolatría y en paganismo. Y en cuanto a las danzas, que son muchas personas que tienen preocupaciones con las danzas, que ya mismo vamos a abundar sobre las danzas. En cuanto a las danzas, Dios nunca les ofreció a ellos un pacto o un trato de adorar a Dios con danza. En la Biblia, ni en Éxodo, ni en Levíticos, ni en las expiaciones de los pecados, ni nada que se le asemeje, nada aparece que Dios haga un trato con ellos para que le ofrezcan sacrificio de alabanza en cuanto a las danzas. No aparece, hermano. El único sacrificio que Cristo hizo por nosotros a través del Padre y a través de Jesucristo, su Hijo amado, es el sacrificio de la cruz del Calvario. Ese es el único sacrificio de alabanza y adoración que Dios acepta y que Dios hizo y que es aceptable delante de Dios para toda la humanidad completa. El sacrificio de morir en la cruz del Calvario y que le adoremos en espíritu y en verdad y tengamos una consagración y una santidad ante Él en su presencia. Perdónenme, no quiero que se sientan mal y molestos. Yo estoy hablando Biblia, yo estoy hablando palabra del Señor, pero dentro de todo esto hablamos de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es quién es Dios, cómo es Dios, la naturaleza de Dios, cómo se comporta Dios, cómo Dios hace las cosas de acuerdo a su designio y a su voluntad perfecta, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 11. Si nosotros vemos unas danzas muy extrañas en unas culturas y le atribuimos que eso es de Satanás, porque por naturaleza le atribuimos que eso es una blasfemia, que eso es abominación, etcétera, etcétera. Tal vez para el pensamiento de Dios, que Dios conoce el corazón y Dios conoce esa cultura, tal vez Dios no lo ve de esa manera, porque estamos hablando de naciones y culturas y tribus distintas y diferentes. ¿Ve? Ahora, vamos ahora a las preocupaciones que muchas iglesias tienen en cuanto a las danzas. Las danzas se originaron en Israel, israelitas, los judíos, como parte de su propia cultura y sus tradiciones. El propósito de Dios con Israel siempre fue sacarlo de la esclavitud, porque el pueblo de Israel estaba errando en pecado de ciertos tipos de paganismo, de religionismo, creencias. Se metió la religión, se metió el misticismo, se metió en la falsa doctrina, y toda esta práctica la tenía Israel en un principio por causa de la desobediencia de Adán y Eva, porque pecaron, y el Satanás logró impartir en el pueblo idolatrías para que le adoren a dioses que no sea Dios. ¿Ve?
Entonces las danzas en Israel, en los judíos, eran danzas que eran impuestas y permitidas por Dios como parte de su propia cultura y sus propias tradiciones. ¿Ve? Dios nunca le ofreció a Israel danzas como un sacrificio de alabanzas a Dios, hacia Él, hacia Dios, y como parte de recibir lo que llamamos la expiación de los pecados, para recibir perdón de nuestros pecados. Las danzas se originaron en Israel. Ellos mismos la originaron en su cultura, en sus tradiciones. Las iglesias de estos tiempos presentes, las iglesias de los tiempos presentes actual, acostumbra a extraer, a sacar o a imitar ciertas costumbres y tradiciones israelitas o judías para sentirse ellos que están alabando y adorando a Dios de una manera en santidad, cuando esto es un espíritu de error. Por eso es que, si observamos bien, en 1 de Timoteo dice, capítulo 1, versículo 3 al 4, como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandares a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusión, más bien que edifiquen, que sea de edificación a Dios y que sea por fe. Así te encargo yo ahora. Pablo le está hablando a Timoteo, al joven pastor Timoteo, que tenga cuidado de las doctrinas que se infiltran a la iglesia. ¿Ve? Por ejemplo, Moisés extendió una vara y abrió el mar rojo. Pues entonces, hoy en día, vamos a poner un ejemplo, que nosotros tenemos que ir a una playa, a un mar en agua, y para sentirnos en santidad y poderoso, tenemos que hacer lo mismo que Moisés hizo, para que nosotros sentirnos que Dios está con nosotros. ¿Ve? Practicando ciertas cosas que Dios se las ofreció al pueblo de Israel solamente. Pero si hablamos de lo que llamamos la soberanía de Dios, que Dios puede permitir cualquier cosa de acuerdo a su designio y a su voluntad, puede pasar cualquier cosa. Pero Pablo le estaba exhortando a Timoteo que tengan cuidado con la religión, con las doctrinas, con la apostasía, con la herejía, con las enseñanzas del pasado, con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, porque todo esto era un trato que Dios trató y pactó con Israel. Acuérdense que Israel estaba en idolatría y en paganismo, y las danzas fueron parte de Israel mismo. Ellos mismos la hicieron de victoria. Cada vez que había victoria entre Dios y el pueblo, Israel acostumbraba a danzar. También dice la Biblia en Éxodo, capítulo 15, 20, los israelitas cruzaron el mar rojo. María la profetisa, hermana de Aarón, salió afuera con panderos y danza, invitando al pueblo a que danzara. Dios nunca le dijo que danzaran, pero era parte de la cultura israelí. Las vestimentas que usaban los judíos y las israelitas en las danzas son parte de la tradición de israelí. O sea, las vestimentas que hoy en día usan las danzoras en las iglesias, que son bastante semejantes a las de israelí, no te van a hacer a ti estar en santidad, porque la santidad empieza de adentro hacia afuera. El pueblo de Israel no tenía esa santidad interna, tenía una santidad externa, tenía una hipocresía, no vivía en la santidad. Por eso Dios, el propósito de Dios con Israel, haciendo un tabernáculo en medio de ellos y habitando en medio de ellos por medio de un tabernáculo, era restaurar a Israel. Nada más. Empezamos así, y todo lo que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era sombra, tipo y figura de lo que iba a venir. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, observen, Colosenses capítulo 3, ya mismo vamos a seguir con las danzas y contestando
un sinnúmero de preguntas que las danzoras de hoy en tiempo tienen en los tiempos presentes. Vamos a bregar con eso. Colosenses 3, versículo 22. Dice Pablo: vestido pues como escogido de Dios, santos y amados de extrañable misericordia, de bondad y de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Y unos versículos más adelante, en el versículo 14 dice: sobre todo vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Lo que eran las vestiduras en el Antiguo Testamento de los israelitas cuando danzaban y cuando hacían sacrificios, cuando danzaban a Jehová Dios por las victorias y de regocijo y de alabanza a Dios, en el Nuevo Testamento las vestiduras representan lo que dice Colosenses 3, versículo 22, que nos vistamos del amor de Cristo, que no hagamos, que la iglesia de hoy en día no hagamos unas costumbres religiosas, actos religiosos, imitando culturas y tradiciones para sentirnos que estamos en santidad, porque en eso no consiste la santidad. En eso no consiste la santidad. Ok, ahora vamos a contestar muchas preguntas que tienen muchas personas en la iglesia en cuanto a la danza. Vamos a dirigirnos a Salmo 30:11. Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, me guiaste, me quitaste la ropa áspera y me vististe de alegría. Salmo 30:11 dice eso mismo: has cambiado mi lamento en danza o en baile. Salmo 150, versículo 4 dice: alabadlo con pandero y danza. Dice eso. Oh, es cierto, alabadlo con pandero y danza. Salmo 149, versículo 3, alabadlo con danza. También dice que lo alabemos con danza. Jeremías 31:13, Jeremías: entonces la Virgen danzará alegremente con los jóvenes y los viejos. Cambiaré su llanto por gozo y los consolaré. Hay muchos salmos más que te hablan de las danzas. Y vamos a hablar sobre las danzas y las preocupaciones que muchas personas tienen. Ok. Las danzas en el Antiguo Testamento en Israel, como le dije anteriormente, se manifestaban como una manifestación de victoria. Como cada vez que el pueblo tenía victoria, que Dios los hacía tener victoria, Israel le danzaba a Dios. Pero como Israel estaba en el proceso de restauración por el paganismo y la idolatría, muchas veces Israel le danzaba al paganismo. Moisés se alejó de Dios por unos breves momentos y se fue a la presencia de Dios, subió a la presencia de Dios y dejó al pueblo solo por un momento. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Pues como no vieron a Dios, ellos querían ver a Moisés para sentir a Dios, pues entonces hizo que Aarón fabricase utensilios de la tierra, un material y un ídolo que llamamos hoy en día el becerro de oro. ¿Y qué hizo Israel? Adoró al becerro de oro y también danzó, también le danzó también al paganismo también. Estamos hablando de una cultura, que Dios tenía, estaba en un proceso transitorio de restauración. Ahora nosotros en estos tiempos imitamos muchas culturas. Entonces, la preocupación que muchas personas tienen con las danzas es la siguiente, lo que yo le acabo de leer. El salmista David vivía bajo la ley. El salmista David vivía bajo las ceremonias y los sacrificios de la ley. Y todos los músicos y levitas que en el libro de Crónicas habla, sobre la formación, el proceso de formación que Dios permitió hacer en David para formar músicos y cantores. En ningún capítulo y versículo de los libros de Crónicas aparece que David incluyó las danzas. No aparece. ¿Había danzas? Sí, había danzas. En 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 8 dice, las mujeres de la ciudad de Israel salieron danzando y cantando para recibir al rey Saúl. ¿Ve? Las danzas se ejecutaban como una manifestación de victoria
de alegría y de gozo delante de la presencia de Dios, como también el pueblo de Israel también practicaba la danza al paganismo. Era cultura y tradiciones que el pueblo de Israel tuvo. Ahora, el salmista David, todos los salmos de David, el salmista David era un salmista, era un hombre que estaba bajo la ley, bajo los sacrificios y leyes ceremoniales también. Y el Salmo 150, como muchos lo llaman hoy en día, alabarlo con danza, ¿verdad? Ese salmo no fue dirigido a los gentiles. Cuando David estaba hablando el Salmo 150, versículo 4, alabarlo con danza, David estaba mirando y su enfoque fue al tabernáculo. David, el enfoque de David al decir alabarlo con danza, le estaba hablando a los israelitas, al tabernáculo de los israelitas. David estaba enfocado y mirando al tabernáculo de adoración de los levitas, de los adoradores de allá, de acuerdo a la ley. Tanto el Salmo 150 como el Salmo 149, como también otros salmos también, todos esos salmos estaban, David se enfocó y miró, su mirada era el tabernáculo, su mirada era el pueblo de Israel, su mirada era los israelitas, su mirada era el tabernáculo y los adoradores. La visión de David no era los gentiles, no eran los gentiles. Ahora, en Jeremías 31:3, que dice: entonces la Virgen danzará con los jóvenes y los viejos, cambiaré su llanto en gozo y los consolaré. En Jeremías estamos hablando cuando Jeremías profetizó en Jerusalén y en Babilonia. Dios llama a ¿quién? A Jeremías como profeta. Pero siempre Israel estaba en ataque y estaba en prueba y en desierto por parte de Dios. Entonces Dios permitió al pueblo de Israel, por medio del profeta Jeremías, en un momento determinado estar en aflicción. El pueblo de Israel estaba en aflicción, estaba en dolor, porque estaba en desierto, en calamidad. Dios permite al pueblo en desierto para él obrar, Dice en cierta ocasión que Dios mandó al profeta Jeremías a otra ciudad a enterrar un cinto debajo de la hendidura de una piedra. Y después Dios le dijo al profeta: ve otra vez y recoge el cinto que yo te puse, que pusiera en la hendidura de una piedra, debajo de una piedra. El profeta Jeremías lo sacó y Dios le dice: ¿cómo tú ves el cinturón? Y el profeta le dijo: está por río. Entonces eso era una señal que Dios le quería decir a Jeremías, al pueblo: así mismo yo haré podrir la soberbia y la altivez del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está en camino del paganismo y la idolatría. El pueblo de Israel estaba en dolor, en aflicción, en calamidad. Entonces Dios es tan amoroso y tan misericordioso que también profetiza a través del profeta Jeremías diciendo: entonces la Virgen danzará. O sea, ellos van a danzar de alegría y de gozo. Cuando yo te sane, yo te restaure, yo haga un milagro en ti, tú vas a danzar de alegría y de gozo y de victoria. Y los jóvenes y los viejos, cambiaré su llanto en gozo y los consolaré. Era promesa de Dios. La misma promesa se lo quiso decir a Dios también a Israel, en el pueblo en Éxodo también, y todo Israel completo. O sea que observamos que las danzas siempre han sido manifestaciones de alegría, de gozo, de regocijo y de victoria, cuando ellos tenían victoria. Aquí Jeremías 31:13, la danza Dios la estaba permitiendo aquí, la estaba permitiendo para que el pueblo de Israel saliera del cautiverio. Jeremías aquí estaba hablando de un cautiverio. El pueblo estaba en cautiverio, pero Dios profetizó y permitió que el pueblo iba a salir del cautiverio a través de que habían falsos profetas. En Jeremías habían falsos profetas, y Jeremías se tropezaba y chocaba con un montón de falsos profetas.
que le profetizaba al pueblo que iba a tener libertad cuando Dios no habló en esos momentos. Había luchas y batallas y calamidades en ese momento. ¿Ok? Así que los salmos que David habló acerca de las danzas, David estaba enfocado y mirando al tabernáculo, a los israelitas, a los músicos, a los cantores, todo era enfocado a él. A pesar de que también podemos entender que la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento enfoca a Cristo, enfoca en el sentido que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, como dice el profeta Jeremías. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No es como el pacto que yo hice anterior, que lo invalidaron. Israel invalidó e ignoró ese pacto, no le hizo caso por causa de su rebelión y de sus pecados. Amén. Entonces ese nuevo pacto lo vemos hoy en día en los gentiles. Caminamos en la gracia de Cristo. Las preocupaciones que tienen muchas iglesias en cuanto a la danza se enfocan en estos salmos que yo le acabé de leer, que te habla de dancemos. Sí, David invita a danzar, pero David se enfoca y su mirada estaba en Israel y en el tabernáculo de los cantores y de los adoradores. En el nuevo pacto de gracia, ¿se puede danzar o no se puede danzar? Porque esa es la pregunta. ¿Se puede danzar en el nuevo pacto de gracia o no se puede danzar? ¿Cuál es el propósito de Dios en el nuevo pacto de gracia y las danzas? Las danzas en el nuevo pacto no te hablan de nada. Te habla de Herodías, la mujer de Herodías, que le hizo una danza a Herodes, una danza sensual, pero ahí no se está hablando de que Dios invita a que le adoremos con danza. Ahí no hay invitación. O sea, en el nuevo pacto no hay fundamento sólido en cuanto a las danzas. En el nuevo pacto Pablo nos invita a que cantemos con salmos y himnos espirituales a Dios. ¿Qué Pablo quiere decir con eso? Pablo quiere decir que le adoremos y le cantemos desde adentro hacia afuera. Que nuestras acciones sean de gracia a Dios. Que si Dios hace algo en tu vida espiritual, sanarte, restaurarte, libertarte, lo que sea, salga de ti una alabanza o una adoración o una danza en el espíritu como señal de agradecimiento y de gratitud a Dios, no como una manifestación de ritualismo y de creencias y de seguimiento de los judíos. Hoy en día las danzas se han convertido en una enseñanza y doctrina de que tenemos que seguir esas costumbres y esas tradiciones para sentirnos que estamos en santidad contra Dios. Dios no quiere ese tipo de religionismo. Dios no quiere ese tipo de acción. Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Ahora, observen bien cómo dice el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos dice, Hebreos 13, 20 al 21, dice, que el Dios de paz que resucitó entre los muertos, el Señor Jesucristo, el gran pastor, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra. Dice, nos haga a nosotros apto en toda buena obra, para que hagamos su voluntad haciendo en Él, en nosotros. Para que hagamos que la voluntad de Él. No es la voluntad de que nosotros queramos. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. La voluntad. Hoy en día, el ministerio de danza, como le llamamos hoy en día en las iglesias, que yo no creo en ministerio de danzas, porque en la Biblia, en el Nuevo Pacto, no hay nada que la danza sea un ministerio. No. Es que la soberanía de Dios permite que tú hagas cualquier cosa, pero es cuando Dios, no es cualquier cosa que desagrade a Dios, cualquier cosa que le agrade a Dios, La soberanía de Dios permite muchas cosas que el hombre no puede entender, pero hablamos de la soberanía de Dios, ¿ok, hermano? Hablamos solamente de la soberanía de Dios. Nos haga apto en toda buena obra, para que hagamos para que hagamos la voluntad de Dios, haciendo en Él nosotros lo que es agradable delante del Señor Jesucristo. El propósito de Dios es que le cantemos y le adoremos en espíritu y verdad. Las canciones y adoraciones en espíritu y en verdad, como dice
Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 21 y 22, Dios le estaba hablando a la mujer samaritana. Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, vendrá la hora y ya es que los verdaderos adoradores que Jesús va a formar me van a adorar en espíritu y verdad y no van a hacer cánticos ni danzas religiosas ni sacrificios religiosos, sino que va a venir una transformación de parte de Cristo hacia los gentiles, hacia el pueblo presente. Los samaritanos no tenían esa revelación que Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos estaban bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley, bajo los sacrificios ceremoniales y las costumbres tradicionales de las danzas. Pero Cristo cambió las cosas. Ahora yo quiero que todo lo que adoración que tú me des sea fruto del labio que confiese mi nombre. Y que sea algo en el espíritu, que yo pueda ver en el espíritu que tú me estás agradando. Que no sea un show, ni un teatro, ni un espectáculo, ni un circo, como en muchos tiempos presentes hay en las iglesias. Eso es como una monotonía. Hay pastores y profetas que le han profetizado a la iglesia, a las personas, a las muchachas jóvenes: tú tendrás un ministerio de danza. Eso no es así, hermano. Eso no es así. El propósito de Dios en el tiempo presente es que le sirvamos a Dios en santidad, en amor, y que Dios pueda hacer de nosotros cosas nuevas. Dice la palabra, cosas son nuevas cada día. Dios desea que los danzores profeticen la palabra de Dios, enseñen la palabra de Dios, prediquen la palabra de Dios, restauren a las almas, prediquen, levanten al caído. No cabe duda que por medio de una danza Dios puede hablar, porque ahí hablamos de la soberanía de Dios. Por eso yo les dije al principio del mensaje, que el propósito no es quitar, ni poner, ni añadir, ni condenar, ni rechazar. El propósito es educar. Educar de acuerdo a la santa palabra del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. En Colosenses 2.23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si Dios permite que tú dances como en señal de victoria, de alegría, de gozo, Dios te lo va a poner a ti. Pero no es algo que todos los días estemos haciendo lo mismo, porque nuevas son las cosas del Señor. La palabra de Dios dice, cada mañana son nuevas las cosas de Dios. Hay cosas nuevas. Las danzoras no solamente se van a quedar danzando, hay cosas más que Dios puede hacer en ellos. Hay más cosas. Y hay muchos pastores en las iglesias que estoy seguro que no están de acuerdo con las danzas, y que no apoyan las danzas, y que no saben qué hacer con las danzas. Pero yo les aconsejo a los pastores que lean la palabra y le digan a las danzoras que Dios quiere hacer cosas mejores en ellos también, que están dando de círculo y brincando todo el tiempo. Porque el ser humano siempre se apoya en las cosas más fáciles. Podemos adorar a Dios como quiera, pero vamos a adorar a Dios de la forma que a mí me guste y de la forma que sea más fácil. Pero en el Espíritu, adorar en el Espíritu y en verdad, y que Dios nos dé sanidad y restauración, la iglesia no está teniendo eso hoy en día. Dios quiere que la iglesia tenga sanidad y restauración. Léase bien Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20. Cuando dice que Dios quiere que nos hagamos aptos en toda buena obra, y que para que hagamos su perfecta voluntad. Se va a dar de cuenta que muchos años atrás, ay, yo hice esto y esto y esto y me quedé patinando lo mismo, pero Dios quería cosas nuevas para mí. Ay, cómo Dios me abrió mi entendimiento, mi sabiduría, mis ojos espirituales. Cómo Dios me hizo entender lo que Dios tenía en el presente. Y yo hace años resbalando en lo mismo, como una cultura. Porque es una cultura nada más. Yo danzo, pero aunque no sepa danzar judío o hebreo, no sepa danzar, yo no danzo judío, pero danzo puertorriqueño, de una manera santa, digna, en orden, en paz también, pero danzo de alegría y de gozo y de victoria por lo que Dios ha hecho en mi vida,
Pero no me voy a quedar yo todos los días patinando y reparando y danzando como si eso fuera un ministerio. No, hermano. Salgamos de eso ya en el nombre de Jesús. Salgamos de la religión. Salgamos de toda doctrina falsa en el nombre de Jesús y ocupemos nuestras mentes en lo que realmente Dios quiere para la iglesia. Restauración, sanidad y liberación, porque Dios quiere hacer cosas nuevas en los danzores, añadir cosas nuevas que no sean brincotear y saltar todo el tiempo. Y a veces, muchas veces, se convierte en una monotonía delante de Dios. Nuevas son cada mañana, todas las cosas son nuevas delante de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, paz para tu vida. El apóstol San Pablo dice en Timoteo, considera lo que yo te digo, considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo para que tú puedas entender lo que Dios te está ministrando en estos momentos. Dios te bendiga, paz para tu vida.